Hoy vamos a empezar a ver un poco de lo que es cinética química. Y como siempre, nada, introducción teórica y ejercicios de parcial, ¿sí? Del tema visto, obvio. Así que nada, ahí empiezo a compartir y cualquier duda, ya saben que me pueden interrumpir sin problemas. Ok, entonces, bien, cinética, ¿sí? En cinética estudiamos la velocidad de las reacciones químicas, pero puntualmente se estudia, bueno, qué son las cosas que afectan, ¿sí? A la velocidad de una reacción química, ¿sí? Esto en consecuencia, cómo afecta el mecanismo de una reacción, nada, que en el ámbito profesional puede ser bastante útil, ¿sí? Y hay ciertos factores que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar, che, qué es lo que afecta una reacción química, ¿no? Entonces, el primer factor que tenemos que tener en cuenta es la naturaleza de los reactivos, ¿sí? O sea, naturaleza. ¿Qué usamos para la reacción química y en qué condiciones están esos reactivos? ¿Sí? ¿A qué me refiero con naturaleza de los reactivos? No es lo mismo que estén en fase gaseosa o fase líquida, ¿sí? O, no sé, si están más compactos o más cortados, o sea, la superficie de contacto, digamos, que tengan los reactivos entre sí, ¿sí? Estos son factores que, bueno, pueden alterar la velocidad de una reacción, ¿sí? Otro factor muy importante que es con el que vamos a trabajar mayoritariamente es la concentración de los reactivos, ¿sí? Y esto lo voy a resaltar con amarillo, porque es el más importante y con el que sobre todo van a trabajar numéricamente, ¿sí? Bien, también otro factor a tener en cuenta a la hora de iniciar una reacción es la temperatura, ¿sí? Y la presión en el caso de los gases, ¿sí? Y por último, algo que también afecta a la velocidad de una reacción es la presencia de catalizadores. Bien. Después vamos a ahondar un poquito más en qué está la cosa. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a lo analítico, a decir, bueno, en cosas de cuentas, ¿cómo yo puedo trabajar con todo esto? ¿Sí? Entonces, agarrando una reacción genérica así, ¿sí? Acordándonos que, voy a poner una C, las letras minúsculas son los coeficientes estequiométricos que acompañan a los reactivos, ¿sí? Mientras que las letras mayúsculas son nuestros reactivos propiamente dicho, ¿sí? Hay ciertas leyes, ¿sí? Y que nos permiten analizar la velocidad de la reacción de distintos enfoques, ¿sí? Bien, entonces, cuando analizamos la velocidad de una reacción, lo que estamos midiendo en realidad es, che, ¿cómo cambia la concentración respecto al tiempo, ¿sí? La concentración debe quedar así, ¿sí? Pero tenemos que fijar de decir, che, ¿la velocidad de qué? Podemos analizar dos cosas, cómo cambia la velocidad de los reactivos respecto al tiempo, o cómo cambia la velocidad de los productos respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar un poco, ¿sí? Respecto a los reactivos, a medida que la reacción transcurre, ¿sí? El límite de todo esto es que los reactivos se van gastando, ¿sí? Entonces, a medida que la reacción pasa, los reactivos desaparecen, ¿sí? Mientras que los productos, a medida que la reacción pasa, se forman, ¿sí? O sea, aparecen, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta que podemos expresar la velocidad de una reacción como la tasa de cambio de la concentración respecto al tiempo, podemos escribir más o menos algo así, ¿sí? Que la velocidad respecto a los reactivos la podemos escribir como el delta de la concentración de algún reactivo A, ¿sí? Sobre delta T, pero es muy importante agregarle acá un menos, ¿sí? ¿Qué quiere decir este menos? Bueno, que justamente se está gastando el reactivo, ¿bien? En cambio, con los productos vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Nos podemos referir a un producto, por lo menos al producto C, y escribir que la velocidad de reacción del producto C va a ser la tasa de cambio de la concentración del producto C dividido
y tiempo que pasó, ¿sí? Y acá no llega un menos, porque justamente los productos están apareciendo, ¿estamos de acuerdo? Esto es importante, ¿sí? Bien. La cuestión acá es que podemos escribir, ¿sí? No solo para cada una de las especies que intervienen en la reacción, sino que una velocidad media de la reacción, ¿sí? Que nos sirve para caracterizar a toda la reacción, ¿sí? Y esta fórmula está dada por la siguiente manera, ¿sí? Nos dicen, che, este menos, porque corresponde a los reactivos, menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico del reactivo, ¿sí? Sobre la concentración del reactivo, dividido delta T, es igual a menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico del otro reactivo, sobre el delta de concentración del reactivo, dividido delta T, ¿sí? Todo esto igual a 1 sobre el coeficiente estequiométrico del producto, ¿sí? Sobre la tasa de cambio de la concentración de C dividido delta T, y todo esto igual, ¿sí? A esto acá, ¿sí? Ahí. Entonces, me están diciendo una serie de dificultades, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, porque nos puede dar información sobre la velocidad referida a alguno de los reactivos o productos, que fíjense, esto que definimos acá, ¿sí? Por ejemplo, el amarillo, ¿bien? Es esto que tenemos acá. A veces nos puede decir algún problema. Bueno, se tiene que la velocidad del reactivo A es de tanto. Y bueno, simplemente agregando esto, ¿sí? Tenemos una relación con las demás velocidades de los diferentes compuestos que intervienen en la reacción, ¿sí? Entonces es una herramienta para, bueno, poder relacionar las distintas especies, o las velocidades de las distintas especies, mejor dicho, y poder trabajar, ¿sí? Entonces, a cada una de estas, ¿sí? Se lo llama velocidad instantánea. Bien. Y esto de acá, si nos damos cuenta, cuando yo tengo una derivada, a ver, esto no deja de ser una aproximación de una derivada, ¿sí? Yo siempre puedo hacer un gráfico, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, qué gráfico puedo hacer yo acá, ¿sí? Y qué sentido gráfico yo le puedo dar a esto que acabamos de escribir, ¿sí? Pará. Bien. Entonces, si yo estoy estudiando, ¿sí? La tasa de cambio de la concentración de algún compuesto y el paso del tiempo, estamos todos de acuerdo seguramente que podemos hacer un gráfico que sea, bueno, concentración en sus respectivas unidades, ¿sí? Lo voy a poner en realidad, en función del tiempo. Y yo lo puedo graficar más o menos así, de la siguiente manera, ¿sí? Cada va a tener un punto determinado. Entonces, si nos podemos analizar este gráfico, la velocidad instantánea, ¿qué va a hacer? Terminar la pendiente, la recta tangente, ¿sí? A la curva que está acá, ¿sí? Pero no en todos lados, o sea, en un punto determinado, ¿no? Okay. Entonces, yo puedo agarrar esto, ¿sí? Y a este punto, por ejemplo, trazarle la recta tangente. Bueno, me salió horrible, chicos. Ahí. Bien. A este punto, por ejemplo, trazarle la recta tangente. Entonces, la velocidad instantánea está pendiente de este que pusimos acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esto a veces nos va a trabajar con los gráficos que no nos dan la analítica, sino que nos las dan gráficamente y pues desarrollamos, trabajamos y se queden tranquilos. Pero hasta acá alguna duda, ¿todo bien? Bueno, asumo que sí. Bien. Entonces, otra fórmula o ley que tenemos que trabajar desde un enfoque diferente. O sea, acá
analizamos, bueno, che, cómo calcular una velocidad desde el enfoque gráfico, si se quiere, ¿no? Porque las derivadas y las aproximaciones de las derivadas no dejan de ser un trabajo con un gráfico, ¿sí? Vamos a hacerlo sin un gráfico. ¿Sí? Entonces, hay algo muy importante que se llama ley de velocidades. Y esto lo van a usar un montonazo. ¿Sí? ¿Qué dice la ley de velocidades? Bueno, estipula que la velocidad de una reacción es igual a K, que ahora les explico qué es, sobre la concentración de A elevado a X por la concentración de B elevado a I. Bueno, ¿qué es todo esto? Bien, vamos de partes, ¿sí? K es una constante, ¿sí? Y esta constante depende de la temperatura, ¿sí? Y del uso de catalizadores. Y nada más, ¿sí? La constante es algo que justamente se mantiene constante, aunque cambiamos la concentración, aunque cambiamos la presión, y solo depende de la temperatura. Jamás olvidarnos esto, ¿sí? Bueno, y de los catalizadores, ¿no? Pero en general lo que más vamos a variar es esto de acá, ¿sí? La concentración de A y B es la concentración de reactivos, ¿sí? Y X e Y son lo que se le llama órdenes de reacción parciales, ¿sí? No es tan, hay mucha gente que se confunde acá, ¿sí? Y piensa que este número al que yo estoy elevando son los coeficientes estequiométricos. Quiero dejar en claro que no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Esto acuérdenselo, por favor, ¿sí? Y son más bien un valor empírico, ¿sí? O sea, ustedes no tienen que entender muy bien de dónde salen, porque salen literalmente de, bueno, estudiar reacciones. Hay mucha gente que se pasa años estudiando la misma reacción, ¿sí? Pero es un valor empírico que representa en qué magnitud varía la velocidad de la reacción con el cambio de... Sí, pero es un valor empírico. Sí hay métodos para poder calcular si uno es un alumno, que los vamos a ver, pero es algo que, bueno, alguien estudió un par de años a partir de valores empíricos que obtuvo y armó una tabla y lo calculó, ¿sí? Bien. No tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos, pero cuando el orden de reacción coincide con el coeficiente estequiométrico, ¿sí? La reacción se llama elemental, ¿ok? Bien. Así como, bueno, X e Y son órdenes parciales, porque están referidos nada más a un solo reactivo, lo que nos va a importar un poquito más a nosotros es el orden global de la reacción, ¿sí? Y el orden global lo podemos escribir como la suma de órdenes parciales. ¿Sí? ¿Y por qué nos interesa el global de la reacción? Bueno, la constante K, ¿sí? Que una reacción tenga un orden de determinada forma va a caracterizar cómo se comporta la reacción, ¿no? Pero ustedes en las cuentas, tal vez lo que va a importar es, bueno, si yo tengo una reacción de un determinado orden, van a trabajar siempre con orden 0, orden 1, orden 2, y no creo que sean tan malos para poner órdenes. ¿Sí? Así que estos son los más comunes con los que se van a encontrar, ¿sí? Pero la constante K tiene unidades que dependen del orden de reacción, ¿sí? O sea, dependiendo de qué orden estemos trabajando, la constante K va a tener unidades diferentes, ¿sí? Entonces, de manera global, la constante K se escribe con las siguientes unidades, ¿sí? Va a ser m de movilidad elevado a la 1 menos x más y dividido el tiempo. O sea, m elevado a la 1 menos el orden global
todo esto dividido en unidades de tiempo, pueden ser segundos, minutos, lo que sea, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, quizás, a ver, para hacer los cálculos de esto, que ahora los vamos a trabajar y quizás va a poder quedar un poquito más claro, no tratamos igual a las reacciones de orden 0, que de orden 1, que de orden 2, y a veces es importante para poder trabajar saber de qué orden es una reacción. Pero si yo les tiro una tabla así nomás, y lo miran así nomás, no hay herramienta posible que les permita darse cuenta, a ver si yo le pongo esto acá, qué sé yo, bueno, no sé, una reacción cualquiera, o sea, si las miran así, ¿sí? No hay manera de darse cuenta de qué orden es, no hay forma, ¿sí? Pero quizás les tiran algún dato de, che, la constante para esta reacción vale tanto a tal temperatura, ¿sí? Y por las unidades pueden sacar re fácil de qué orden se trata. Ahora vamos a hacer un ejercicio más, un ratito, que demuestra esto, ¿sí? Pero esto ténganlo súper en cuenta, porque mucha gente se olvida que puede sacar el orden de una reacción de esta manera, ¿sí? Y es bastante útil, ¿sí? Bien. Ok. Entonces, bueno, les voy a poner un ejemplo, así queda más claro esto, porque es importante. Supónganse que yo estoy trabajando con esta reacción. Si yo les pongo esto acá, como repetía antes, y yo les pregunto, che, ¿de qué orden de reacción es esto? Ustedes me van a responder, la verdad, ni idea, y yo les voy a responder, la verdad que tampoco, ¿sí? Yo les informo ahora que la ley de velocidades para esta reacción dice lo siguiente, ¿sí? Pero esto se lo estoy informando yo. A priori ustedes no tienen manera de saber esto, ¿sí? Entonces, yo lo que veo así es que esto está elevado a la 1 y esto está elevado a la 1, ¿no? Entonces, esto está ocupando mi lugar de X y esto está ocupando mi lugar de Y que teníamos ahí arriba, ¿sí? Entonces, a partir de esto puedo calcular el orden global de reacción, ¿sí? Va a ser igual a 1 más 1. Entonces, todos 2. ¿Sí? Bien. Y a partir de acá puedo sacar las unidades de K, porque habíamos dicho que las unidades de K eran molaridad elevado a 1 menos orden global, que acá es 2, ¿sí? Todo esto sobre, no sé, ordinales de tiempo, en segundos, puede ser minutos, ¿sí? Entonces, yo acá veo que esto me queda K a la menos 1 por segundos a la menos 1, lo mismo que estoy dividiendo acá, ¿sí? Entonces, yo acá veo una cosa, ¿sí? Que esta reacción, ¿sí? Es de orden global 2, ¿sí? Y que las unidades para un orden global 2 se corresponden con esto, ¿sí? Entonces, supónganse que yo les daba el ejercicio al revés, que yo no les... A ver, lo que más van a querer los profesores es que ustedes, a partir de una reacción, escriban la ley de velocidades, o sea, que ustedes lleguen a esto de acá, ¿sí? Y si no tienen la información acerca del orden de la reacción, no lo van a poder escribir, ¿sí? Para escribir esto es necesario saber el orden global, porque si no, no pueden poner el coeficiente que acá va elevado, ¿sí? Entonces, si supónganse que yo les esta ecuación y también les daba este dato, ustedes con estas unidades se podrían haber dado cuenta del orden global de la reacción. Entonces, así. Bien. Una manera técnica, perdón, técnica de calcular el orden, lo voy a dejar con un top que lo vamos a dejar, ¿sí? Bien. Pero eso quiero darle un cachito más. Sí. Ok. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que tienen que tener muy cuidado es el manejo de los gráficos, ¿sí? Son importantes. Bien. Entonces, ¿qué tipo de gráficos puedo tener acá? Bueno, el que vamos a usar mucho es este de acá, ¿sí? Y también vamos a usar los gráficos energéticos, ¿sí? O sea, eh,
¿A qué me refiero con gráficos energéticos? Bueno, dependiendo de la naturaleza de las reacciones, ¿sí? Ustedes vieron en termo dos tipos de reacciones, ¿sí? Aquellas reacciones que eran endotérmicas, ¿sí? O sea, que consumían calor para generarse o para darse, ¿sí? Y otras reacciones que eran exotérmicas, que cuando sucedían liberaban calor, como por ejemplo la combustión, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esas dos categorías de reacciones, ¿sí? Podemos hacer dos gráficos. Un gráfico para cuando la reacción es endotérmica y otro gráfico para reacciones exotérmicas. Y teniendo en cuenta esta clasificación, nos interesa, bueno, calcular o ver la energía, ¿sí? De reactivos y productos que pasa, ¿sí? Cuando una reacción es endotérmica, absorbe calor. ¿Sí? Entonces, como absorbe calor, la energía correspondiente a los productos es mayor a la energía correspondiente a los reactivos. ¿Bien? En cambio acá, cuando la reacción es exotérmica, ¿sí? La energía de productos es menor a la energía de los reactivos, porque formando los productos, yo fui liberando calor, y el calor es una forma de energía. ¿Sí? Entonces, si yo grafico energía, ¿sí? En sus respectivas unidades, en función del avance de la reacción, ¿sí? Y acá lo mismo, lo voy a abreviar como AR, como avance de reacción, ¿sí? Yo puedo decir que para una reacción endotérmica, parto de acá, siendo esto energía de los reactivos, ¿sí? Y puedo graficar una montanita así, parando acá, siendo esto qué cosa, ¿sí? La energía de los productos. Y acá puedo hacer lo mismo, yo puedo decir, bueno, la energía de los reactivos, que ahora voy a empezar desde acá, ¿sí? La puedo graficar así, una montanita, avanza la reacción hasta llegar a la energía de los productos, ¿sí? Que fíjense, dijimos que la energía de productos era menor que la energía de reactivos, ¿sí? O sea, puedo extender esto más o menos así. Y esto acá, más o menos así. Y se ve claramente que en este caso la energía de productos es mayor a la de reactivos, mientras que acá la energía de reactivos es mayor a la energía de los productos. Sí. Entonces, a partir de acá puedo hacer ciertas restricciones. ¿Sí? Yo puedo decir que a partir de acá, ¿sí? Este punto de acá se va a corresponder con una especie intermedia. ¿Sí? Bien. Entonces, desde este punto de acá hasta este punto de acá, ¿sí? A todo esto lo llamamos energía de activación directa. ¿Qué quiere decir? O sea, yo cada vez que tengo que hacer una reacción, va a mínimo de energía que yo tengo que crear que la reacción suceda para que esta especie intermedia, ¿sí? Que es la que más energía requiere, se pueda formar y efectivamente se dé la reacción. Y si yo analizo este piquito de acá, ¿sí? A partir de la energía de los productos, yo tengo energía de activación inversa. ¿Sí? Y una línea que diferencie la energía de los productos respecto a la energía de los reactivos, nos queda algo que nos interesa mucho, que va a ser el TH reactivo, el mismo que trabajando en termo. ¿Sí? Entonces, acá veo que el TH de reacción es positivo. Bien. En cambio, acá puede ser lo mismo. ¿Sí? Yo puedo, bueno, a partir de este punto, decir esto de acá es la energía directa y acá es la energía inversa. ¿Sí? Lo que me acá también es la H reacción, ¿sí? Y acá veo que el reacción es negativo. Bien. Entonces, tal cual veían en termo, para una reacción endotérmica, el delta H reacción es positivo, y para una reacción exotérmica, el delta H reacción es negativo, lo pueden ver gráficamente acá. Sí. Bien. Y de la mano de los gráficos,
o trabajar analíticamente con los valores, ¿sí? Es lo que queremos hacer. Hay una ley, ¿sí? La ley de ¿sí? Así. Tiene un nombre. Bien. Nos dice que la cinética promedio de reacción, ¿sí? O de un conjunto de moléculas mejor, es proporcional a la temperatura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a empezar un poquito. ¿Qué sucede en las reacciones? ¿Sí? Las reacciones suceden porque un reactivo A y B empieza a interaccionar. ¿Sí? ¿Cómo empiezan esos reactivos? Bueno, colisión. Yo, las moléculas empiezan a moverse, empiezan a tocar entre sí. Cuanto más colisiones yo más una reacción. Entonces, si yo pienso, che, bueno, caliento un reactivo, las moléculas van a excitar, mejor dicho. Y cuanto más presión, más probabilidades de que colisionen entre sí, por tanto, más probabilidades yo tengo. Entonces, más probabilidad de que la reacción suceda. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor temperatura doy, mayor energía cinética yo tengo, porque los átomos están más excitados, ¿sí? Arrhenius trae con ese concepto que quizás es bastante intuitivo, ¿sí? Bien, y una vez entendido el fundamento teórico, yo digo cómo paso las ecuaciones, ¿sí? Arrhenius nos dice lo siguiente, ¿sí? Que la constante K es igual a siendo A algo que se llama factor de colisión, que tiene que ver con todo lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿sí? Multiplicado por E elevado a menos la energía de activación, siendo la mínima energía que yo necesito para que se forme esta especie intermedia de la que estábamos charlando y la reacción se dé, ¿sí? Bien. Con la constante R en unidades energéticas. Ojo con esto. Acá R no va en 0,082 como ustedes venían trabajando. Un gran no a 0,082, ¿sí? Esto es súper importante. Todos nos equivocamos acá. Sino que va en unidades energéticas, ¿sí? Tal cual la trabajaban en termo. Bien. Entonces, yo a esta expresión que me quedó, ¿sí? ¿Le puedo aplicar logaritmo a ambos miembros? ¿Para qué aplico logaritmo? Porque nada, me interesa sacarme este exponencial de acá a ver qué pasa. Y ya sabemos que el logaritmo es la función de la exponencial. Entonces, si yo hago esto, me termina quedando que el logaritmo natural de k es igual al logaritmo natural de a menos energía de activación por t a la menos 1. ¿Sí? ¿Y no le suena familiar este formato? Yo puedo decir que el logaritmo natural de k es i, ¿sí? Que el logaritmo natural de k es 1 d, ¿sí? Más m por x. O sea, es una función lineal y yo tengo acá la ecuación de una recta. Y obviamente que puedo graficar. Así que vamos a insertar formas. Acá. Aquí el borde. ¿No? Ahí. 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 ¿Y qué es lo que puedo graficar? ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, puedo hacer un gráfico de logaritmo natural, ¿sí? De A en función de 1 sobre T, siendo 1 sobre T esto acá, ¿no? Ya está expresado de manera... Bien, entonces, ¿sí? Yo acá, ¿cómo grafico esto? Bueno, yo sé que esto va a ser una función lineal de alguna manera, porque ya vimos que teníamos esta formita. Entonces, vamos a hacer algo así, ¿sí? Pero ahora vamos a ver qué onda, cómo yo puedo ubicar dos puntos, ¿sí? Entonces, vamos a armar dos puntos. El punto 1, ¿sí? Que lo voy a llamar así, logaritmo natural de K2, ¿sí? Igual a logaritmo natural de A menos energía de activación sobre
RT. Y el punto 2, ¿sí? Bueno, en realidad tendría que haber puesto... Vamos a bajarlo así. 2, 1. Queda lo mismo, ¿no? Logaritmo natural de K1, logaritmo natural de K, menos energía de expansión sobre R a la temperatura 1. ¿Sí? Y más o menos, ¿sí? Yo estos dos puntos los puedo enchufar más por acá. ¿Sí? Todo esto corresponde con esto así, y esto así, y esto así, y esto así. ¿Sí? Entonces, yo estos dos puntos, ¿qué puedo hacer? Los puedo restar, ¿sí? Entonces, si yo hago 2 menos 1, ¿sí? Me va a terminar quedando resta de logaritmos, ¿sí? Los puedo hacer cociente. Logaritmo natural de K2 sobre K1 es igual a menos energía de activación, ¿sí? Sobre R, multiplicado por 1 sobre 2 menos 1 sobre 1, ¿sí? Y esto es fundamental, la voy a usar todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué me permite esta reacción? Bueno, si yo tengo datos, ¿sí? Constante, una temperatura, ¿sí? Tengo K2 a T2, yo puedo extrapolar a T1 a T1. Y está buenísimo esto, ¿sí? O sea, me voy a extrapolar, ¿sí? Ciertos datos, no, extrapolar no, mejor dicho, interpolar ciertos datos a una temperatura A, cuando yo conozco cómo se comporta una reacción y puedo ver cómo se comporta a cualquier otro tipo de temperaturas. Sí, está re buena esta herramienta. ¿Bien? Bien. Entonces, si lo vemos gráficamente, ¿sí? Todo este cosito de acá, ¿qué me va a representar? Logaritmo natural de K2 sobre dividido, menos, perdón, logaritmo natural de K1, que yo lo puedo escribir así. Que ya vimos que por propiedad de logaritmos yo puedo hacer esto. Y acá me va a quedar que todo este cachito de acá, ¿sí? Es 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Perdón, acá va T2. Sorry. Sí. Es un lío. O sea, es un delta, básicamente, ¿sí? T2 menos 1 sobre T1. Ahí. Bien, entonces, esto de acá yo lo puedo hacer como delta X y esto de acá como delta Y, ¿sí? Entonces, la pendiente de esta recta, ¿sí? Va a ser menos energía de activación sobre R, ¿sí? Que era justamente la expresión que teníamos acá, ¿sí? Siendo X que varía la temperatura M bipendiente, ¿sí? Y esto lo ordena el origen, ¿ok? Entonces, de por sí acá, esta es lo que se llama ecuación de Arrhenius, ¿sí? Uy, a todos nos cuesta escribir este nombre, chicos. Ecuación de Arrhenius, ahí. ¿Sí? Que es como nuestra arma más importante, ¿sí? Ojo, no se la confundan con Clausius-Clapeyron, que es súper parecida, pero son dos cosas distintas, ¿sí? Y esta de acá también la vamos a usar bastante seguido, ¿sí? Es la ecuación de Arrhenius en función del factor de colisión, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? No los veo, así que voy por acá. Porque ahora vamos a pasar a hacer ejercicios, así que si quedaron en el tintero, bueno, asumo que no. Bien. Ok, ahora, vamos a ver, ¿sí? Cómo aplicar toda esa información que vimos, ¿sí? A ejercicios, ¿bien? Entonces, vamos con esto. Nos dicen, en un laboratorio a 25 grados Celsius se lleva a cabo el estudio de una reacción química en fase líquida, ¿sí? Y nos dan esta reacción genérica de acá, que nos están informando, ¿sí? El delta H negativo. ¿Mm? Entonces, ya de por sí puedo volver acá un cachito de lo que habíamos visto y ver que la reacción es exotérmica. ¿Bien? Dato de color, ¿sí? Y nos dicen que a distintas concentraciones, ¿sí? De los dos reactivos, ¿sí? Nos dan la velocidad de aparición de C, ¿ok? Entonces, nos piden, vamos de partes, en el ítem A, determinar los órdenes parciales y el orden global de la reacción y la constante cinética a 25 grados Celsius, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Bien.
Lo que les voy a presentar ahora, ¿sí? Va a ser un método analítico de cómo puedo calcular los órdenes parciales de reacción, ¿sí? Está buenísimo siempre, ¿sí? Este método que les voy a presentar se llama velocidades. Lo pueden usar siempre, siempre, siempre. Una ayuda sirve para órdenes parciales. Bien, entonces, ya a rememorar que teníamos esta ecuación que formaba a una temperatura de 25 grados. Bien, ok, entonces, yo podía calcular la velocidad de reacción. Dijo que yo, esto en donde se las derivadas, ¿sí? Esto es donde se llaman las velocidades. Bien, el método. Yo puedo calcular la velocidad media de formación de C. ¿Y esto cómo lo puedo escribir? Sí. Bueno, el reactivo C, ¿sí? La velocidad de reacción media va a ser 1 el coeficiente al que está acompañado C, 2, con signo positivo, porque es un, ¿sí? La derivada respecto al... Entonces, puedo pasar multiplicando y decir que esto de acá me queda de la siguiente manera, ¿sí? Y esta ecuación de acá me la guardo en el bolsillo para... ¿sí? Ahora, otra herramienta más que teníamos para calcular las velocidades era la ley de velocidades. ¿Sí? Entonces, yo sé que la ley de velocidad genérica... R es lo mismo que B, ¿sí? Bien, que de manera genérica, la ley de velocidades me dice lo siguiente, ¿sí? Va a ser proporcional la velocidad a la concentración del reactivo A elevado al orden parcial por la concentración del reactivo B elevado a su orden parcial. Que son justamente los que nosotros queremos sacar. Me están pidiendo esto a mí, X e Y. ¿Sí? Bien, entonces, si yo vuelvo a mi tabla, ¿sí? Yo sé que a diferentes concentraciones tengo diferentes temperaturas, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer uso de eso y jugar con la ley de velocidades en los diferentes puntos que a mí me dan, ¿sí? Entonces voy a escribir esto, ¿sí? Voy a armar un cociente entre dos puntos diferentes, ¿sí? La constante va a ser la misma entre dos puntos porque nada más depende de la temperatura, ¿sí? Entonces voy a poner que velocidad 1, vamos a hacerlo primero así, va a ser igual acá por la concentración de este punto 1 que yo elijo, elevado al coeficiente que yo quiero averiguar, ¿sí? Por la concentración de B en este punto 1, ¿sí? Elevado al respectivo coeficiente orden de reacción que yo quiero calcular. Y estos tampoco varían, ¿sí? Y después puedo tomar otro punto y hacer exactamente lo mismo. Es decir, que la concentración en este punto 2 va a ser elevado a cada coeficiente que yo tengo. ¿Bien? Entonces, ok, yo acá tengo dos. ¿Qué puedo hacer con estos dos puntos? Los puedo dividir, ¿sí? Y a partir de acá, ¿sí? Me voy a mi y me fijo qué dos puntos me conviene tomar, ¿sí? Entonces, yo puedo ir jugando y armando diferentes ecuaciones dependiendo de qué dos puntos tome. Puedo tomar estos dos, puedo tomar estos dos, puedo tomar este y este, ¿sí? ¿Con qué criterio? Bueno, vamos a empezar a ver, ¿sí? Chusmeemos un poco qué pasa con las velocidades 1 y 3, ¿sí? Yo veo que la concentración de A en 1 y en 3 son iguales, ¿sí? Así que si yo hago un cociente,
se me va a terminar cancelando, ¿sí? Y me va a quedar en función de... Y después de 23, ¿sí? Me fijo que la concentración de B en 2 y en 3 es la misma. Entonces, yo divido los dos puntos que yo tome, la concentración de B se me va cancelando, ¿sí? Esto va a quedar en función de la concentración. Y ahí me armo un sistema de 12 con 2 incógnitas, ¿sí? Entonces, vamos a escribir eso para que quede claro, ¿sí? Agarro el punto 1 y 3. Y bueno, la velocidad de 1 sobre la velocidad de 3 me termina quedando en función de B en 1 sobre I sobre B 3 en I. Porque si yo acá ponía A1 en X sobre A3 en X, yo tenía que A1 era igual a A3. ¿Sí? Y esto quiero que quede re claro porque todo el mundo se confunde. ¿Bien? O sea, fíjense, A1 es igual a A3. Estoy dividiendo el mismo, entonces esto de acá me termina dando 1. ¿Sí? Por eso lo saco. Esto, chau, me da 1. ¿Sí? Y me queda esta ecuación de acá. ¿Estamos? Bien. Entonces, si acá despejo con los datos de la tabla, la única incógnita que yo tengo es I. Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? En el punto 1 me decían que la velocidad valía lo siguiente, ¿sí? Mol sobre litro minuto, ¿sí? Y me están diciendo que ojo acá, ¿sí? Esto es re importante, no solo basta con la velocidad en la tabla, sino que es, esta fórmula de acá, lo que me está diciendo es, che, la velocidad para el reactivo con el que estás trabajando, ¿sí? Entonces, habíamos visto que la velocidad para cada uno está intervenida por el, vuelvo acá, ¿sí? Por el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Es la velocidad instantánea. Entonces, acá no me tengo que olvidar no solo poner el valor de la tabla, sino que poner un medio, ¿sí? El coeficiente de B, ¿sí? Y acá lo mismo. Una consulta. Sí. Cuando estamos haciendo la división de estas velocidades, ¿qué pasó con la K? ¿Es la misma, entonces nos da 1 también? Claro, perfecto, sí. Ah, Buena ok. aclaración. K es K de la reacción a 25, ¿sí? Entonces, vuelvo acá. Muy buena la pregunta. Fíjense que a mí que me está variando concentración nada más, ¿sí? Pero la reacción, o sea, temperatura se mantiene constante. Y habíamos dicho que K nada más variaba con la temperatura, ¿sí? Entonces, buena pregunta, ¿sí? Como yo tengo esto de acá, ¿sí? Nada, la constante me queda igual, ¿sí? Bien. Cuestión, tengo esto así. Y si me creen y armo la cuenta, ¿sí? Pongo la respectiva concentración que me interesa, ¿sí? Que yo elegí. Y si despejamos de acá, que es una ecuación horrible, pero nada, ¿vale? Y me termina dando 1. ¿Estamos? Y acá ya saqué uno de los que me pedían, ¿sí? Después, ¿sí? Lo que yo tengo que tener en cuenta es, bueno, armarme otro sistemita de ecuaciones. ¿Y qué otro habíamos dicho que nos convenía? Agarrar 2 y 3, porque están cancelando A, ¿sí? Entonces hago exactamente lo mismo. Vuelvo y digo, bueno, para los puntos 2 y 3 me termina dando que velocidad 2 sobre velocidad 3, ¿sí? Va a ser igual a la concentración de A en 2 elevado a la X sobre la concentración de A en 3 elevado a la X, ¿sí? Y vuelvo a poner los valores constantes, ¿sí? Todo esto multiplicado por un medio de vuelta. O sea, acuérdense el un medio de dónde salía, que yo había planteado que la velocidad era esto, ¿sí? Entonces no se olviden nunca de este numerito de acá, ¿sí?
Ahí me fui. Ahí. Todo es dividido por la velocidad en 3. Igualado a las concentraciones de A en cada punto, ¿sí? Y esto elevado al coeficiente que queremos sacar, al orden que queremos sacar. Y de acá puedo sacar que X, ¿sí? Entonces, fíjense que es fácil calcular los órdenes parciales de reacción, ¿sí? Entonces, ¿qué me preguntaban a mí? Me preguntaban los órdenes parciales y el orden global y la constante cinética a 25 grados Celsius, ¿bien? Entonces, si yo ya saqué los órdenes parciales, ¿sí? Yo puedo decir que el orden global es la suma de los órdenes parciales. O sea que esto va a ser 1 más. Esto es 3. O sea, tengo una reacción de orden 3. ¿Sí? Bien. Y voy a hacer para el cálculo de la constante a 25. Es decir, bueno, agarro la ecuación de las velocidades que yo pongo, ¿sí? Porque yo sé que la velocidad para cualquier punto va a ser proporcional al punto de la constante por la concentración de elevado a su objetivo orden parcial, ya sabemos que es la concentración de B elevado a su orden parcial 1. Así que es porque ya es redundante poner 1. Y entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, vuelvo a la tabla, ¿sí? Y agarro cualquier punto que me pinte. Esto constante, he mencionado a su compañera, debería dar lo mismo en cualquiera de los 3 puntos, ¿sí? Y que nada, el punto que no sé, yo tomo el porque se me ocurrió, ¿sí? Reemplazo la velocidad del ¿no? Sí. Por un medio, acuérdense, ¿sí? Y si yo despejo esto, me termina quedando que K a 25 grados Celsius es igual a 0,0175 1 sobre m cuadrado por minuto. Y fíjense cómo las unidades de la constante dependen del orden de reacción, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que esto era m elevado a la 1 menos el orden global, ¿sí? Por unidades de tiempo, ¿sí? Bueno, voy a ponerte acá. Entonces me termina quedando 1 menos 3 menos 2, ¿sí? Bueno, en realidad esto va así. 1 sobre t. Y esto me queda m, 1 menos 3, o sea, m a la menos 2, que es lo mismo que 1 sobre m. Entonces, fíjense cómo varían las unidades de la constante en función de qué orden es, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Una pregunta, entonces siempre tenemos que, digamos, el un medio es según la ecuación química que nos dieron, digamos, sería la cantidad de mole, sería Sí, parte de ahí. porque fíjate una cosa, y acaba de quedar claro, a vos te están dando velocidad parcial de aparición C. Si a vos te decían velocidad sola, el un medio tienes que poner, ¿sí? Pero como te lo están dando en función de C, ¿sí? Tenés que volver acá, que es lo primero que hicimos, y decir, ok, la velocidad media de formación de C está intervenida por este un medio. Sí. Entonces, es por eso, es por cómo te dispusieron a vos los datos en la tabla. Pero si decía velocidad solo, ¿sí? De reacción, tenías que poner. ¿Se entiende? Sí, 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 perfecto, gracias. Joya. Esto es súper importante. Bien. Ahora, una cosa, por ejemplo, si tenían velocidad inicial de aparición de B, ¿sí? En B, la velocidad de B va a ser menos 1 sobre 1 diferencial de la concentración de B diferencial T. Entonces, todo lo que hicieran lo iban a tener que multiplicar por menos 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, depende de cómo les den la información a ustedes. ¿Estamos? Ahí queda quizás un poquito más claro el tema. ¿Sí? Bueno, bien. Ítem B.
Nos dicen, sabiendo que al aumentar 30 grados Celsius la temperatura, la constante cinética se quintuplica parámetros cinéticos de Arrhenius, ¿sí? Ok. Entonces, nos piden parámetros cinéticos de Arrhenius, ¿sí? ¿Qué son los parámetros cinéticos de Arrhenius? Es, a ver, el factor de coalición, la energía de activación, y creo que no se me está pasando nada más. No, son estos dos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Acá tengo que ser para explicar y darme que me están dando el dato, ¿sí? De dos constantes a diferente temperatura, ¿sí? Me están dando que... y una cosa re importante acá, una huevada lo que voy a decir, pero nos equivocamos todos de esto. Nos dicen, al aumentar 30 grados la temperatura, no dice, che, la temperatura es 30, aumenta 30, entonces la temperatura que yo estoy trabajando va a ser 30 grados más 25 grados. Y van a ver qué cosa tonta que acabas de aclarar, pero nos ponemos nerviosos y leemos mal. Así que ojo con estas cosas que les encantan poner los exámenes, ¿sí? Bien, entonces esto de acá me da 55, ¿sí? Me están diciendo que a 55 grados esto es 5 veces la constante de la temperatura 25, ¿sí? Bien, cuestión, ¿sí? ¿Yo cómo puedo escribir esto? Que a 55 grados, ¿sí? Constante a 55 va a ser 5 veces constante a 25, que es la que sacamos en el ítem anterior, ¿sí? Entonces, esto primero lo paso a Kelvin, ¿sí? Porque trabajo con temperaturas siempre absolutas, y 25 grados también, ¿sí? Entonces, yo sé que K a 55 es simplemente multiplicar 5 veces por el valor que conseguimos acá arriba, ¿sí? Entonces, esto me va a dar 0,0875 1 sobre m cuadrado por minuto, ¿sí? Y ahora, habíamos dicho hace 15 minutos que cuando yo tenía datos, ¿sí? De una reacción a diferentes temperaturas, ¿podía trabajar con esto? ¿Sí? ¿Le suena la ecuación de Arrhenius? ¿Qué me decía la ecuación de Arrhenius? Che, si vos tenés información de la reacción, de cómo se comportan sus constantes, temperaturas, tenés manera de ver los factores de acá, ¿sí? Entonces, voy a traer esta... ¿sí? Bien. Analizar qué es lo que tenés, ¿sí? Bueno, horrible como la cosa, pero a ver si lo puedo borrar el resaltador. Ahí. Bueno. Yo tenía esta ecuación, ¿sí? Entonces, la constante 2 y 1 las tengo, porque van a ser las constantes en los respectivos puntos de 25 y 55 grados. Ahora lo tengo, porque es una constante, y este 1 lo tengo. Entonces, mi única incógnita en esta reacción va a ser, en esta ecuación, va a ser esta energía de activación. ¿Qué casualidad? Una pregunta, perdón Sí. por interrumpir. ¿Esto funciona como la de Clausius-Clay, que si yo pongo T1 adelante, la energía de activación sería positiva? Exactamente, sí. Buena acotación, sí. Ok, Era eso que gracias. yo decía. Claro, yo decía tipo, che, no es Clausius-Clapeyron, pero es igual el formato, ¿sí? Entonces, pueden ser dos cosas. Lo que puedes hacer es, si no, escribirlo así, como energía de activación por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Y ese te va a invertir el signo, ¿ves? Ay, se me puso cualquier cosa acá. Pero sí, es buen dato lo que decía la compañera, ¿sí? También lo puedo escribir con las temperaturas invertidas, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Así que si la ven diferente en algún lugar, no se asusten, ¿sí? Ok, bueno, entonces, nada, a lo que iba es que, bueno, como tengo datos del comportamiento de la constante a dos temperaturas diferentes y también tengo esas temperaturas, puedo sacar la energía de activación, que era lo que yo quería, ¿sí? Entonces, simplemente reemplacemos, ¿sí? ¿Esto que me va a quedar? Bueno, logaritmo natural de
Vamos a desactivar la forma automática porque estoy viendo cualquier cosa. Ahí. 0,0875, ¿sí? Que acuérdense que esta es la de K a 55, o sea, y K2 como K a 55 grados, ¿sí? Y K1 como K a 25, ¿sí? Sobre la constante inicial que habíamos calculado, ¿sí? Todo esto igual a menos la energía de activación, R, lo voy a poner en kilojoules, ¿sí? O sea, va a ser 8,31 dividido 1000 kilojoules sobre mol Kelvin por 1 sobre 328 Kelvin menos 1 sobre 228 Kelvin. Entonces, yo de acá puedo despejar la energía que me termina, ¿sí? 43,58 kilojoules por mol. Bien. Ok. Y una vez habiendo tenido esto, yo tenía otra ecuación, ¿sí? Que me relacionaba la energía de activación con el factor de colisión, que es lo que me restaba sacar, que me pedía la consigna, ¿sí? Según la regla, yo sé que la constante, ¿sí? Va a ser A por E a la menos energía de activación sobre T, ¿sí? Bien. Una cosa que quiero que sepan es que el factor de colisiones no cambia mucho con la temperatura, ¿sí? Casi nada. Entonces, cualquier K que elijamos, porque podemos elegir K temperatura T1 o T2 para despejar esto, ¿sí? Va a ser más o menos lo mismo, así que es indistinto, ¿sí? Yo la voy a elegir a 55, ¿sí? Porque me pintó a mí. Entonces, lo que hago es que, bueno, K55 va a ser igual al factor de colisión por E a la menos energía de activación que vamos recién, por R elevado a la temperatura, multiplicado por la temperatura de interés, 328 Kelvin. Entonces, si yo reemplazo, me termina quedando que esto era 0,0851 sobre molaridad al cuadrado por minuto, ¿sí? Por el factor de colisión, por E a la menos activación, ¿sí? O sea, 43,58 kilojoules, ¿sí? Todo esto por la constante en kilojoules, ojo, 0,0081 joules por la temperatura que yo tenía. Y si despejo esto de acá, ¿sí? Termina quedando el factor de colisión ser igual a este numerito grandote, ¿sí? Y tiene sentido, ¿sí? O sea, me estaban diciendo, che, ¿cuántas veces choca tu molécula por minuto? Tiene sentido grande, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Bueno, Yo tengo una duda no con esto último, sino con la ecuación de Arrhenius que planteamos antes. Varía, sí, varía algo si, por ejemplo, yo tengo que tomar que mi K1 es el que yo tengo el dato y K2 el que quiero encontrar o viceversa, o si yo quiero encontrar, ponerle digo, que K2 sea el que yo tengo dato y quiero encontrar K1, o sea, varía eso según cómo quiero encontrar. Vos podés usarla para encontrar el punto que se tan, ¿sí? O sea, el propósito de los premios. Podés no tener K1 y querés sacar K1, o podés tener K1 y podés sacar K2, ¿sí? Podés usarla para... Pero digo, sí. Pero digo, K1 es siempre, por ejemplo, lo que me dan a mí de dato, a eso es lo que tengo duda. No. Vos podés definir el punto como vos te interesa. Ah, ya entendí que decías que... A ver, si yo podría haber definido K1 como K55, ponele. Claro. Podía hacerlo si yo quiero. O sea, lo único que tengo que tener la precaución es que, bueno, si yo defino K1 como K55, tengo que poner la temperatura de 55 acá, ¿sí? O sea, lo que tengo que cuidarme es de, ok, acá poner 55 si hago esto, ¿sí? Respetar la instalación.
pero después podés definir a tus parámetros como vos quieras, ¿sí? Y el signo del menos no me cambia nada, o sea, la ecuación sigue siendo la misma. Claro, o sea, el signo menos lo único que te cambia es si vos querés escribir 1 Al sobre revés. T1. Uy, cualquier cosa. A ver, acá. Si yo quiero escribir 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. ¿Se entiende esto? Está bien, sí, sí, sí. Perfecto, Buenísimo. gracias. De nada. Bien, ¿alguna dudita más? Bueno, vamos con el ítem C. Dice en el C, si a 25 grados centígrados agrega al medio de reacción un catalizador que genera una variación del 30% de la energía de reacción, calcular en cuánto se incrementa o se disminuye el valor constante. ¿Sí? Y después nos dicen, voy a hacer el ítem C y D juntos, porque me sirve para que entendamos qué está pasando. Realizar un diagrama cualitativo de energía en función del avance de reacción, señalando gráficamente lo que sucede en el inciso C. ¿Sí? Bien. Entonces, primero voy a hacer el ítem D. Porque quiero que entendamos, ¿para qué funciona un catalizador? ¿Sí? D y C, vamos a ver. ¿Sí? Bueno, voy a poner acá, ¿para qué funciona un catalizador? Yo podía recurrir al gráfico, ¿sí? Que habíamos trabajado hace un ratito, que me graficaba energía en función del avance de una reacción. ¿Sí? Entonces, bueno, eso tenía energía en las unidades correspondientes, y esto era avance de reacción. Y yo sé el tipo de reacción que yo tenía, ¿sí? Que era exotérmica. Esto, la montanita, nos va quedando de esta manera. ¿No? Ahí. Siendo esto energía de los reactivos y esto de energía de los productos. ¿Sí? Bien. Entonces, yo trazaba una línea acá y otra línea acá. Acá tenía delta H. Ahora, hay algo que a mí me interesa, ¿sí? Que es que si yo parto desde la energía necesaria que tienen los reactivos, bueno, la energía que tienen los reactivos, hasta la especie intermedia que se forma, yo llego a esto de acá, y este tramo de acá de energía se le denomina energía de activación. O sea, la energía de activación será la energía mínima la reacción transcurra. Sí. O sea, la reacción dice, che, si vos a mí no me das, qué sé yo, 25 kilojoules, yo no arranco, ¿eh? Entonces, esto en condiciones normales. Y hay veces que reacciones necesitan mucha energía para comenzar, ¿sí? Y buscamos una manera, los químicos, de decir, che, no hay una manera de que la reacción me pase con menos energía, a mí me cuesta mucho, ¿sí? Y para eso surge un catalizador, ¿sí? Lo que hace un catalizador es ayudarnos, ¿sí? A que la reacción suceda igual, ay, que lo dibujé re mal, pero con un mínimo menos de energía, ¿sí? En el sentido de quizás la reacción catalizada se ve de esta manera, más o menos, ¿sí? Y fíjense cómo varía la energía de activación cuando la reacción está catalizada, ¿sí? Entonces, lo que hace un catalizador es disminuir esa energía de activación necesaria, ¿sí? Para que una reacción suceda. ¿Cómo? Bueno, o sea, son reacciones un poco más complejas que van a ver un poquito más adelante, ¿sí? No tienen por qué saberlo ahora, pero el propósito es ese, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí, ¿sí? Nada, y esto quiero que quede claro, o sea, se ve gráficamente que la energía de reactivos, la energía de los productos se mantiene constante, ¿sí? O sea, lo único que está variando acá es la energía de activación, es lo único que toca un catalizador, eso está bueno saberlo. Bien.
Entonces, una vez que hicimos el gráfico y entendimos bien qué pasa, ¿sí? Vamos a volver al ítem que ya nos pedía hacer cuentas, ¿sí? Que ya ni me acuerdo que nos pedía. ¿Dónde estoy? Me perdí, chicos. Acá. Nos pedían, te agrega un catalizador, calcular en cuánto aumenta o se disminuye el valor de la constante, ¿sí? Y tiene sentido, sabíamos que lo que hacía la constante era variar la temperatura, pero también los catalizadores. Son los dos únicos factores para modificar la constante, ¿sí? Entonces, puedo decir, bueno, a 25 grados Celsius, habrá un catalizador. Bien. Yo la energía de activación la había sacado. A mí me dicen, che, ¿es este catalizador? La energía de activación nueva se reduce un %, entonces esto nos va a quedar 0,7 de la energía de activación vieja, que yo había calculado. ¿Sí? Entonces, si yo este calculito, ¿sí? Nos había dado 43,58 kilojoules por mol. La energía de activación, en vez de ponerle 9, voy a poner catalizada porque es más correcto. Activación catalizada termina dando 30,5 kilojoules por mol. ¿Sí? Y con este valor de energía de activación, ¿sí? Yo puedo calcular la constante de esta manera. O sea, ¿cuál era la fórmula que me relacionaba la energía de activación con la constante? Bueno, está acá. ¿Sí? Bien. Entonces, reemplazo, ¿sí? El valor exponencial lo dejo constante porque ya vimos en el inciso anterior que no variaba con la temperatura. Así que simplemente va a ser reemplazar todos los valores que yo ya tenía. ¿Sí? Este lo habíamos calculado. ¿Sí? Que sacamos bien. ¿Sí? La constante en sus unidades correspondientes y la temperatura a la que yo estoy trabajando. Entonces, la constante, cuando yo catalicé, me terminó esto. ¿Sí? Pero ojo, a mí no me estaban pidiendo la constante nueva, sino que decir cómo cambiaba la constante. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a llamar, ¿sí? O constante catalizada, vamos a escribir. ¿Sí? A mí lo que me están pidiendo es, che, ¿cómo varía la constante? Me están pidiendo un delta de constante, ¿sí? Entonces yo puedo escribir un delta K, que va a ser K final menos K inicial, ¿sí? Y es restar las que yo calculé que yo tenía. ¿Sí? Entonces, el delta, ¿sí? La constante, me termina quedando 3,40, ¿sí? Por 1 sobre m cuadrado por minuto, ¿sí? Y también hacer un entre las dos. Si yo divido K2 dividido K1, me queda este número. Y este número. Y K2 es 190,7 veces más 1. Es que están pidiendo, ¿sí? Perfecto. Bien. Ok, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿O todo bien? Ok, asumo que no. Bien. Ahora me interesa, ¿sí? Ver un poquito este ejercicio 2, ¿sí?
un cachito más con otras cosas diferentes acá. Nos dice, a 20 grados se lleva a cabo el estudio cinético de una reacción en fase líquida, obteniéndose el siguiente gráfico. Si acá tenemos la reacción, nos dan una de concentración, ¿sí? M a la menos, ¿sí? Y nos da tiempo en minutos, ¿sí? Nos dicen, determinar el de reacción justificando adecuadamente. Hallar la concentración inicial del reactivo y el valor de la constante cinética a la temperatura de operación, ¿sí? Vamos a copiar los datos que tenemos, ¿sí? Nos dan la siguiente. Y nos dan la correcta. Entonces, antes de comenzar a trabajar, ¿sí? Siempre más allá de pidan, tratar de descifrar en qué orden la ecuación, ¿sí? Cuestión. Yo acá veo que tengo unidades de concentración de M a la menos 1. Y si extrapolamos esto al truquito que habíamos visto, la constante, ¿cómo eran las unidades? Molaridad de 1 menos el orden global, ¿sí? Sobre tiempo. Sentido, yo tenía unidad de concentración en función del tiempo, ¿sí? Entonces, si yo veo estas dos cositas de acá, ¿sí? Yo me di cuenta que tengo ecuación de orden. ¿No me di cuenta? Nada, por las unidades, ¿sí? De que yo tengo acá. Y si no me creen, ahora lo voy a demostrar analíticamente, ¿sí? La justificación acá basta y sobra de decir, bueno, como tengo unidades de concentración de 1 sobre concentración, ¿sí? Esto es de orden 2. Bien. Entonces, vamos a demostrar esto, ¿sí? Yo puedo escribir primero la velocidad media de la reacción, ¿sí? Que va a ser menos 1 sobre 3, ¿sí? ¿Por qué 3? Bueno, porque lo estoy escribiendo para el reactivo A, que es para lo que está graficado, ¿sí? Porque dice concentración de A. Ojo, ¿ok? Entonces, la velocidad media de reacción, teniendo en cuenta el coeficiente de A, va a ser 1/3 por la derivada de la concentración de A respecto al tiempo. Entonces, todo esto igual a ¿qué? Igual a K por A al cuadrado. ¿Cómo me di cuenta de esto? Bueno, porque yo sé que la reacción tiene que ser de orden 2, ¿sí? ¿Por qué no puse A4 y B1, ¿sí? Porque yo sé que estoy usando la ley de velocidades para el reactivo A, es lo que me está graficando, ¿sí? Entonces, yo sé que el reactivo A cumplir ambas, ¿sí? Tanto la ley de velocidades como la ecuación de velocidad media, ¿sí? Y la única que me queda para que se me cumplan las dos a la vez es que el orden de A sea 2 y que el orden de B sea igual a 0, ¿sí? O sea que me quede esto así. ¿Ok? Esto termina hablando 1. ¿Mm? Cuestión, yo tengo acá, ¿sí? ¿Qué puedo hacer cuando yo tengo una diferencial? Bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar todos los términos que dependan de la concentración de A, voy a pasar esto de acá dividiendo, ¿sí? Y voy a reacomodar también este signo menos para acá, queda 3A por diferencial T, ¿sí? O sea, hice el método de variables separables para resolver una ecuación, para, nada, integral, ¿sí? Entonces, agarro acá y esto me va a hacer la integral entre A sub 0 y A una dada T, y esta integral así entre 0 y T. Y si integro ambos lados, acá me termina quedando
1 sobre a t menos 1 sobre a sub 0, ¿sí? Y esto me termina quedando 3k por t. Entonces, paso esto para el otro lado, queda 1 sobre a t, ¿sí? Es igual a 1 sobre a sub 0 más 3 por k t, ¿sí? Entonces, esta va a ser la ecuación de la recta del gráfico anterior, que esto va a ser I, esto va a ser B, esto acá va a ser mi E y es X, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que la expresión de la recta para calcular la concentración de reactivo A en cualquier tiempo dado, ¿sí? Si yo calculo esto para una reacción que no es de orden 2, o sea, si yo acá quizás le quisiera clavar un 1 y hago la integral, ¿sí? Podrían chequear, ¿sí? Que con los puntos que tienen en el gráfico, ¿sí? Ir reemplazando y que no daría, ¿sí? No, porque es mucho calculeo y es al dope, pero si yo agarro un punto acá, ¿sí? Se me tiene que cumplir que esta ecuación que yo acabo de desglosar, me cumple que me dan bien los valores que yo elijo del gráfico que yo tengo, ¿sí? Entonces eso es una manera de chequear que la reacción es de orden 2. Desglosar la ecuación de la recta que tienen acá, ¿sí? Empezar a reemplazar los puntos y ver que dan cosas coherentes según el gráfico. Si no les da es porque se equivocaron de orden, ¿sí? Pero bueno, yo tengo esta ecuación que va a ser re útil para nosotros, ¿sí? Bien, entonces, yo sé que quiero averiguar, ¿sí? La concentración inicial de reactivo y la constante me pedían, ¿sí? O sea, a mí me están pidiendo en el ejercicio la concentración inicial de reactivo y K, ¿bien? Entonces, si vamos acá, ¿sí? Yo sé que la pendiente, ¿sí? De este gráfico de acá es igual a la constante cinética multiplicada por el coeficiente estequiométrico del reactivo A, ¿sí? O sea, la pendiente es M por K, M igual K por 3, ¿sí? O sea, esto de acá. Entonces, yo la pendiente la tengo, porque la daba, ¿sí? Me dice la pendiente 0,8. Entonces, hacer uso de esto, sé que K va a ser igual a 0,098, ¿sí? Dividido 3, ¿sí? Entonces, el valor numérico me da 3,267 por 10 a la menos 3. ¿En qué unidades? Bueno, yo ya sabía que esto era orden 2, así que si orden 2, las unidades van a ser estas, ¿sí? Nunca lo dejes sin unidades. Esto es algo que ustedes tienen que saber. Ahí. Bien. Y además, ¿sí? Para sacar la concentración de reactivo inicial, yo sé que la ordenada al origen es 1 sobre A sub 0, ¿sí? La ordenada del origen también la tengo porque me dan la ecuación de la recta. Entonces esto va a ser 4 es igual a 1 sobre la concentración de A sub 0. Entonces la concentración de A sub 0 va a ser igual a 2,5. ¿Sí? O sea, la constante y la concentración inicial. Ya, por esto. Bueno. ¿Con esto? Bien. Ok. En el ítem nos dicen calcular el tiempo que debe transcurrir para que se descomponga el 80% de reactivo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos de a partes. Upa, no quería hacer eso. Bien. Esperen un segundito. Ahí. Ok. B, tiempo para que se descomponga un 80%.
Entonces, si se descompone, ¿sí? Un 80%, ¿sí? Yo sé qué cosa. A ver, yo tengo un tarro, y en este tarro metí inicialmente 2,5 MDA, ¿sí? Me dicen que de estos 2,5 M se descompuso un 80%, o sea, se gastó un 80%. Entonces, la concentración final de reactivo que ahí me quede, ¿sí? Va a ser un 20% de lo que yo puse inicialmente, ¿sí? O sea, lo que me sobró, ¿se entiende? Entonces, yo este cálculo, ¿sí? Me queda un 0,2 de estos 2,5 M, porque el 80% se gastó, y lo que me queda de A, ¿sí? Lo que me sobró de reactivo que no se consumió, va a ser la concentración de A final. ¿Mm? Entonces, esto me termina dando 0,5 M. ¿Bien? Entonces, nosotros habíamos llegado a una expresión que me relaciona la concentración de reactivo inicial con la concentración de reactivo y el tiempo que tardaba ese proceso suceder. ¿Sí? O sea, habíamos llegado a esto nosotros. ¿Sí? Más por K por T, siendo A el coeficiente del reactivo A. Entonces, directamente lo que voy a hacer es reemplazar este valor que yo acabo de encontrar, ¿sí? Y el valor inicial que habíamos calculado, la constante que también la tenemos, porque es toda la misma temperatura, y despejar el tiempo, que es la incógnita. Sí, lo voy a poner en rojo. Entonces, si yo despejo esta ecuación, el tiempo que nos están pidiendo, me termina dando 133 minutos. Ahora, esto nada más. Cuando les queden muy grandes en minutos, pónganlo en unidades que tengan sentido, que ustedes, como dije, puedan dar cuenta más o menos tarda. Si es 63 minutos, y mejor lo paras, porque es más digo. Entonces, si yo paso esto ahora, yo sé que 60 minutos ahora, entonces 163,2, el tiempo va a ser 2,72 horas. ¿Sí? Y es la respuesta que tengo que dar. ¿Por esto? Bien. En el C nos piden, sabiendo que el tiempo de vida media, esto es un concepto súper importante, hablamos, a 60 grados Celsius es de 7,25 minutos, determinar los parámetros cinéticos de Arrhenius. ¿Sí? Bien. Otro parámetro cinético de Arrhenius. ¿Sí? O sea, energía de activación y el coeficiente de colisiones. ¿Sí? Y nos dan un dato que es el tiempo de vida media, que se simboliza de esta manera, a una temperatura determinada, ¿sí? Es de 7,25 minutos. Entonces, ¿qué es el tiempo de vida media? ¿Sí? Bueno, por definición, ¿sí? El tiempo de vida media, que se simboliza de esta manera, ¿sí? Se corresponde con la concentración del reactivo inicial reducida a la mitad, ¿sí? O sea, que cuando yo llego al tiempo de vida media, la concentración, ¿sí? Es la mitad que puse inicialmente, ¿sí? Vamos a escribirlo así, ¿sí? Entonces, esto está bien, ¿sí? Tiempo de vida media. Yo pude agarrar, ¿sí? La expresión a la que habíamos llegado, que la teníamos así genérica, y ponerla en función del tiempo de vida media, ¿sí?
Bien, entonces, si yo esto en función del tiempo de vida media, me termina quedando esta concentración A, habíamos dicho que la reemplazábamos por la concentración inicial dividido 2, entonces esto me termina quedando así. Bien. Igual a 1 sobre la concentración inicial, ¿sí? Más el coeficiente que yo tenía, que era 3 por K, por el tiempo de vida media, ¿sí? Bien. Entonces, de acá, despejo que el tiempo de vida media, para una reacción de orden 2, ¿sí? Queda 1 sobre A por K al A sub 0. Y esto es una ecuación que para una reacción de orden 2 se cumple siempre. Entonces, en la teórica de ustedes más o menos está desarrollado, ¿sí? Pero voy a hacer una breve pausa. Los invito a que calculen este tipo de integrales para cada orden, acá poniendo un 0, acá poniendo un 1, acá poniendo un 2, ¿sí? Y que integren, y siempre para una reacción de un tipo determinado van a llegar a una ecuación genérica determinada. Entonces, así como esta ecuación siempre les va a servir para una ecuación de orden 2, obviamente este 3 lo van a tener que reemplazar por el número correspondiente, ¿sí? Medida media para una ecuación de orden 2, para una reacción de orden 2 también siempre les va a dar algo de este formato, ¿sí? En su teórica tienen un cuadrito resumido que está bueno, ¿sí? Pero en los exámenes tienen que justificar, bueno, che, ¿de dónde viene esto? ¿Mm? Bien, está todo. O sea, yo sé que el tiempo de vida media lo dan en minutos. Esto es 3, por la constante que yo quiero averiguar, por la concentración inicial que yo la tengo. ¿Sí? Y acá despejo que K es, detalle importante, K a 60 grados, ¿no? Es igual a 0,0184, ¿sí? Minutos, perdón, molaridad de menos 1 por minuto de la otra vez con las unidades de reacción de orden 2, ¿sí? Bien. Y una vez que yo tengo la constante, ¿sí? Yo tengo el valor de la constante a 2 temperaturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el valor de la constante a 60, ¿sí? Pero también lo tengo a 20, ¿sí? Que era lo que ya veníamos trabajando antes, ¿sí? Yo sé que a 60, ¿sí? Corresponde justo al tiempo de vida media. Entonces, ¿sí? La constante que acabamos de sacar pero también tenía datos, ¿sí? De la constante de las temperaturas, porque yo tengo el gráfico este de acá, ¿sí? Y lo puedo calcular tranquilamente, ¿sí? Entonces, no sé, yo agarro este punto de acá, lo agarro a 20 porque es el más claro, ¿sí? Es el más fácil para mí. Y con la expresión que sacamos, ¿sí? Yo puedo calcular cualquier constante a donde a mí se me antoje, ¿sí? Entonces, elegí ese punto a 20, ¿sí? Y si me creen con las cuentas, K a 20 grados me termina dando 3,267 por 10 a la menos 3, m a la menos 1, ¿sí? Minutos a la menos 1, ¿sí? A esta de acá le voy a llamar K1 y a esta de acá le voy a llamar K2, ¿sí? Repito, para que no se quedan, agarré la expresión de la constante, ¿sí? Que nos quedó, reemplacé por concentración, ¿sí? En función del tiempo que la tenemos, y pueden calcularlo a cualquier temperatura que se les antoje, ¿sí? Bien. Cuestión
puedo usar la ecuación de Arrhenius, ¿sí? ¿Por qué usamos? Porque yo quiero calcular los parámetros de Arrhenius. En este caso puedo sacar la energía que, ¿sí? T 60 grados, o sea, 3 Kelvin. T1 va a ser esos 20, ¿sí? 293. Las constantes yo las tengo. R, dependiendo en qué unidades trabajen, yo las voy a poner en kilojoules. Y los valores son estos de acá. Puedo despejar, ¿sí? Y la energía de activación me termina quedando 35,0 kilojoules por mol, ¿sí? Y lo mismo de siempre. Una vez que saqué la energía de activación, ¿sí? Vuelvo a la expresión de Arrhenius para despejar el factor de colisiones, ¿sí? Entonces, el factor de Arrhenius, para despejar el factor de colisiones, lo teníamos preciso, ¿sí? Habíamos llegado a lo siguiente, encuentro. Que la constante que habíamos sacado, 0,0184 m a la menos 1, ¿sí? Por minuto a la menos 1, que esto es la constante 60, ¿sí? Es igual al factor de colisiones por e elevado a menos la energía de activación, que la sacamos. Todo esto dividido R en unidades energéticas por la temperatura que yo estoy trabajando, ¿sí? 60. Cuestión que el factor de colisión, si despejo todo esto, me termina dando minutos a la menos 1 por m a la menos 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Bien? Bien. Y el último inciso nos termina quedando realizar una energía en función del grado de avance de la reacción, sabiendo que la misma es endotérmica. ¿Sí? Bueno, también nos preguntan qué pasa cuando yo agrego un inhibidor. ¿Sí? Entonces, cualitativamente, yo puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Hago mi gráfico de energía en función del avance de la reacción, ¿sí? Y yo sé que como la reacción es endotérmica, la energía de los productos es mayor a la energía de los reactivos. Entonces, esto más o menos me va a terminar quedando energía de productos, ¿sí? Y acá energía de reactivos. O sea que voy a partir más o menos de acá y voy a llegar más o menos así, ¿sí? Bien, entonces podemos hacer estas rayitas acá, ¿sí? Siendo esto el delta H de la reacción, ¿sí? Hasta acá la energía de activación, ¿sí? Esta, la energía de activación directa. Y esta acá, la inversa, ¿sí? Bien, y esto es la especie intermedia. Ahora, ¿sí? Me dice, ¿qué pasa si yo agrego un inhibidor? Qué mal que estoy con la ortografía hoy. ¿Sí? Entonces, así como el catalizador ayudaba a que una reacción sea más rápido, como disminuyendo la energía de activación, como lo dice la palabra intuitivamente, el inhibidor va a ser algo que haga que la reacción pase más lenta, ¿sí? Entonces,
Si yo tengo un inhibidor, lo que están diciendo es que está aumentando la energía de activación respecto a la energía de activación sin inhibidor. Entonces voy a poder hacer un grafiquito parecido, ¿sí? Pero más o menos así, ¿sí? En donde la energía de activación con inhibidor ¿sí? Es mayor, ¿sí? Que la energía de activación sin el inhibidor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo único que estaba la es lo mismo. La energía de reactivación igual, delta H igual, porque la energía de productos se me altera la energía de activación. Va de la red, ¿sí? ¿Quedado?